de uno de los profetas mayores. ¿Alguien escuchó hablar de Elías? Sí, hombre. ¿Ok? Pues hoy les quiero hablar de Elías. Dice la palabra de Dios que cuando vino el ángel, Elías despertó y comió, y luego Elías caminó y se dirigió, no a su casa. En vez de regresar a su casa, caminó 40 días, 40 noches. Y ¿estás ahí en donde dice que caminó 40 días, 40 noches? Y quiero que escuches esto, que notes esto. Era un hombre de Dios. Era un profeta de Dios. Era un hombre que Dios lo estaba respaldando, que Dios lo cuidaba, que Dios le dio de comer. Dice la palabra que lo cuida, le da comida y le dice: levántate, porque largo camino te resta. Dice la palabra de Dios que Elías sintió temor, sintió peligro. Si nos vamos a Elías 19:3, por favor regrésense hacia ahí, hacia Elías 19:3 o Elías 19:1. Recordemos qué sucedió, qué aconteció. Acá le acababa de contar a Jezabel que Elías había matado 400 sacerdotes que alababan a los Baales. Y recordemos que Jezabel le envía el mensaje al profeta y le dice: así me haga Dios y así me añada, si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, estaba declarando que iba a matar a Elías. Elías, ¿qué hace? Se asusta el profeta de Dios y va y se esconde en una cueva. Ve el peligro, siente temor y se va a una cueva. Y en esa cueva dice que antes de llegar a esa cueva dice que se sienta también bajo un enebro. Es una planta que se sentía morir y que le dice a Dios: Dios, se queda dormido y le dice a Dios: quítame la vida, Señor, yo no soy mejor que mis padres. Entonces es cuando Dios envía a un ángel, le da de comer, y cuando termina de comer se vuelve a dormir. Dice la palabra de Dios que regresa nuevamente el ángel de Jehová, que lo toca y le dice: levántate, come, porque largo camino te espera. Es ahí en donde yo te quiero decir esto. Elías, en vez de regresar a su casa, sigue el camino del desierto, y en ese camino del desierto llega y se esconde en una cueva. Se esconde en una cueva que estaba en el monte Joreb. ¿Alguien recuerda el monte Joreb? ¿Qué aconteció en el monte Joreb, hermano? Estás en una iglesia que una representación tiene del monte Joreb. Ya te di una pista. ¿Ya te acordaste, Pati? Miguel, ¿qué aconteció en el monte Joreb? Es donde se le da la zarza, no se apagaba a Moisés. El distintivo de esta iglesia está allá afuera y es una zarza ardiente. Sí. En el monte Joreb se le aparece la zarza ardiente a Moisés y le habla a Dios. Bueno, pues dice la palabra de Dios que el profeta Elías se va por el camino al desierto, sube al monte Joreb y se esconde en una cueva. Se esconde en una cueva, y en este pasaje bíblico
me pone a pensar cuántas veces Dios nos cuida. Cuántas veces Dios cuida de nosotros. Sí, amén. Y aún a pesar de que Dios nos está cuidando, en vez de acercarnos más a Dios, nos alejamos más de Dios. Seguimos caminando en dirección contraria, alejándonos más de Él. Y después, la pregunta te la tengo que hacer. ¿Por qué te sientes solo? Si el que se está alejando de Dios eres tú. No Dios se alejó de ti. Tú te estás alejando de Dios. Y seguimos caminando en dirección contraria. Y en ocasiones rechazamos. Dios nos muestra su amor. Dios nos muestra su amor con esas cosas que están pasando. Por eso te digo que el tiempo de Dios es perfecto, aunque en ocasiones no lo creas. Dios nos muestra su amor en la prueba, y en la prueba es más fácil alejarse de Él. Normalmente eso es lo que hace el ser humano. En el caso del profeta Elías, el profeta Elías se escondió. Llegó hasta una cueva. Se le aparece nuestro Dios y le dice: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Dice Primera de Reyes 19:13. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano, salió, se puso a la puerta de la cueva. Vino la voz diciéndole: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Y qué responde Elías? He demostrado devoción absoluta por Jehová, el Dios de los ejércitos. El pueblo de Israel ha abandonado tu pacto, ha demolido tus altares, ha matado a tus profetas a espada, y yo soy el único que queda. Y ahora quieren quitarme la vida a mí. Hasta ahí. ¿Tú crees que Dios no sabía la respuesta? ¿Tú crees que Dios no sabía la condición de Elías? Sí, amén. Por supuesto que Dios sabía la respuesta. Por supuesto que Dios sabe la condición que estás viviendo hoy en día. Elías. Espero que Dios esté hablando a tu vida hoy, ¿eh? Sí, amén. Espero que muchos Elías estén por allá. Y no es que Dios no supiera esa respuesta, pero bueno. Elías estaba en depresión. ¿Alguien ha estado en depresión alguna vez? Digo, yo tengo que alzar las dos manos. Porque más de alguna ocasión he sentido desánimo, he sentido incomprensión, he sentido frustración, me he sentido no comprendido. ¿Alguien se ha sentido así? Seguramente más de alguno. Seguramente. Elías estaba en depresión. Elías se sentía así y decía: Señor, tengo un vivo celo, pero tu pueblo te ha abandonado. Es más, me ha dado la espalda a mí también, Señor, no solo a ti. Elías sentía que todo lo que él había hecho no había dado el resultado que él esperaba. Yo no sé de dónde me estés escuchando, no sé qué parte del país me estés escuchando o en qué parte del mundo, pero seguramente si eres líder en tu iglesia, has sentido que has hecho hasta de más y que nadie te lo toma en cuenta. ¿Te ha pasado? Sí. Sí, ese soy yo, ¿verdad? Por ahí dice alguno. Hoy te quiero decir, así se sentía Elías. Sentía que había hecho mucho. ¿Y cómo le estaban pagando? Lo estaban buscando para darle muerte. Elías sentía frustración. Sentía que todo su esfuerzo no funcionó. Y sentía que el pueblo se había alejado de Dios. Elías hizo caer fuego, ¿recuerdan? Hizo caer fuego del cielo. Hizo llover en la tierra cuando tenía 3 años de no haber lluvia. Su frustración era porque las cosas no habían salido como él quería.
¿A cuántos de ustedes las cosas no les han salido como ustedes han querido? Sí, amén. O como ustedes quieren. Qué proceso, ¿verdad? Qué proceso tan complicado, qué proceso tan difícil de aceptar. Porque yo en mi carne quiero que sea como yo quiero. Me siento así porque el pueblo a quien sirvo, los hijos de Israel, ellos se han alejado de ti, Señor. Y me están buscando y me quieren quitar la vida, mi Dios. Tengo celo de ti, me duele mucho. Han matado a espada a tus profetas y solo he quedado yo. Eso dice la palabra de Dios. Yo soy el único en este mundo que está viviendo lo que estoy viviendo. Y me pongo a llorar y me pongo a autocomiserar. Y me siento frustrado porque todo el esfuerzo que hice, pues no veo cosecha, no veo resultado, no veo orden, no veo obediencia, no veo que crezcamos. ¿Elías era el único que se sentía así? ¿O tú te has sentido así también? Digo, yo lo he vivido, o soy el único que lo ha vivido. Yo no sé si tú te identificas con Elías. No sé cuántos no les han salido las cosas como han querido. Muchas veces en nuestras vidas creemos que somos los únicos. Pero ¿sabes por qué? Porque te sientes la última coca del desierto. Sí, ya sé que te está dando risa. Sé que estás sonriendo y a lo mejor hasta te estás molestando, pero bueno. Otros se sienten el último elote del asado. Nadie me entiende, nadie me quiere. Es que si supieran, pastor, lo que he tenido que hacer para poder llegar a la iglesia hoy, si supieran, pastor, todo lo que he tenido que hacer para poder apoyar, si supieran, y bueno, esto que me está pasando es que yo no nací para amar, nadie nació para mí. ¿Cómo dice el profeta ese Juan Gabriel? Yo no nací para amar, nadie nació para mí, soy un triste soñador nomás. Nadie me entiende. Y llegas a tu iglesia hoy y ves a todos levantando las manos y alabaré a mi Señor, y Cristo no está muerto, está vivo, y amén, y gritando y emocionados, y tú y tu tristeza solo. Y ellos felices, no se dan cuenta de mi necesidad, no se dan cuenta de mi infelicidad. A veces pensamos que somos los únicos que sufrimos. Pero observa en este capítulo bíblico, Dios no se pone a debatir con Elías. Dios no se pone a debatir con él, con su profeta. Dios le ordena, Dios le da instrucciones. Y mira la instrucción que le da. ¿Qué dice la palabra? Ayúdame, mi hermano Miguel. ¿Qué versículo, hermano? Cuando le dice que se regrese, ve y vuélvete por tu camino, por favor, ayúdame por ahí, búscale. Regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Wow. ¿Ves cómo Dios te regresa? ¿Ves cómo Dios lo regresa? Primero lo cuestiona. Primero lo empodera porque era su profeta. Es su profeta. Lo empodera y le dice. Y primero que lo empodera, que es su profeta, luego lo cuestiona, lo confronta. Y eso es lo que al cristiano no le agrada. Al cristiano que confrontas, en ocasiones se va de la iglesia. Pero tienes que pensar, hermano y hermana, que es Dios confrontándote a través del siervo, de la pastora, del pastor, del servidor, del profeta. Dios confrontando al profeta le dice: mi chavo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? El profeta Elías estaba temeroso, estaba
temeroso. ¿Te imaginas a un hombre de guerra, a un hombre que hizo 7 milagros, están escritos en la Biblia? ¿Te imaginas el carácter de este hombre? ¿Te imaginas a un Elías, espada en mano? Digo, brazo le hizo falta para cortar la cabeza a 400. ¿Te imaginas el carácter de ese hombre? Para degollar a 400 que adoraban a los Baales, para orar y hacer que lloviera fuego del cielo. ¿Te imaginas la unción de Elías pidiéndole a Dios el favor y que cayera fuego del cielo y que cayera lluvia del cielo? Que ordenara que se levantara el muerto y se levantó el muerto. ¿Te imaginas la unción de Elías cuando ordena que el hacha flote? Todo eso lo hizo Elías. Y ese hombrezote, esa persona trabajadora de Dios, siervo de Dios, con gran unción, estaba temeroso, estaba asustado, estaba como un niño, preocupado y asustado porque le estaba haciendo caso a otra voz, a su voz propia, a la voz de Jezabel que decía: así me añadan, mañana te mueres. Y se fue a esconder. Pero Dios le dice, y se lo dice, por favor, hermano, nuevamente, ve y vuélvete por tu camino. Dígalo, hermano. Regresa por el mismo camino que viniste. Ve y regresa por el mismo camino que viniste. Es decir, mi hermana, mi hermano, tú has querido escapar de un propósito que tengo para ti, te dice Dios. Y te pretendías escapar de mí, te dice Dios. Así como le dijo a Elías. Lo confronta y le dice: ¿qué haces aquí, temeroso como un niño? Si tú eres el gran profeta Elías, tú eres mi gran general, mi guerrero. ¿Qué haces aquí? Levántate, come. Largo trecho te espera. Regrésate por el mismo camino y ve. Y la instrucción es: vas a ungir. ¿A quién? A Hazael. Para que sea el rey. Ahora, esto es lo que yo te voy a decir. Regrésate por donde viniste. Vuelve. Enfrenta a los gigantes de quienes estás huyendo. Vuelve. Ponle la cara a esa Jezabel. Regresa por el camino donde viniste. Pasa por el desierto de Damasco. Y esto es lo que harás. Y ahí es en donde le dice que vaya y que unja al rey, al nuevo rey. Me encanta esto. Dios no cambia como nosotros. Dios no cambió. Aún a pesar de que Elías, el gran Elías, hizo el berrinche, hizo la pataleta. Es que la hija del pastor no me saludó y por eso me voy de la iglesia. No, mi hermano, a mí mi hija también a veces no me saluda y no me voy de la casa por eso. Si fuéramos como él, hiciéramos la pataleta que hizo Elías, le diríamos, mandaríamos al lago de fuego a Elías y le diríamos: Elías, estás despedido. Tú no sirves para esto. Pero mi hermano, quiero que pongas atención. Dios, ¿qué hace? Lo que hace es cuidarlo, prepararlo. Lo confronta y después de que lo confronta le da dirección. Le dice: ¿qué haces, Elías? ¿Qué estás haciendo escondido en la cueva? Ah, come. Ya comiste, agarraste fuerzas. Te doy dirección. Repítalo conmigo. Por favor, repítalo conmigo. Lo que hizo Dios con el profeta Elías fue, lo cuidó. ¿Qué hizo? Lo cuidó.
lo confrontó. Lo confrontó. Y lo dio. Dios siempre, mi hermano, siempre nos va a confrontar, jóvenes. Dios nos va a confrontar, muchachos. Aunque no nos agrade, aunque no nos guste, nos va a confrontar. Tienes que entender esto. Pablo le dice a Timoteo en Timoteo 3:16, oye Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios, y toda escritura es útil para instruir, para redarguir y para corregir. Estaba mostrándole a su discípulo que escuchara la voz de Dios a través de la escritura, porque servía para redarguir, para confrontar, para redarguir y para corregir. Y a veces pensamos que la escritura sagrada es solo para decirnos, tranquilo, no va a pasar nada, tranquilo, no te preocupes, venga para acá mi niño, yo le doy fuerzas, va a seguir adelante. No, sí sirve para esto, perdón, pero sirve además para esto también. Entonces espero que estés escuchando la voz de Dios a través de este pasaje bíblico. Sí sirve para decirte que te ama, pero también sirve para redarguirte, para confrontarte, para darte dirección. La palabra de Dios en ocasiones es para confrontarnos, para decirnos qué estás haciendo. Entonces yo quisiera y te pediría que valores cada vez que vienes a la casa de Dios, cuando Dios te confronta, que busques una respuesta en su palabra. Cada vez que abras la palabra de Dios, recuerda que no solamente es para fortalecerte, no solamente es para apapacharte, no escuché amén. También te confronta, amén. Amén. También te da dirección. Amén. Y Dios está para corregirnos. Amén. Lo que pasa, mi hermana, mi hermano, es que vivimos en una cultura en la cual tú no me puedes corregir. Yo vivo en el país de la libertad. ¿Cómo te atreves a querer corregirme? Y aquí cada uno quiere hacer lo que quiere. Te escuché, Pati, es cierto, lo que quiere. Lo que se le da la gana. Vivo en el país de la libertad y hasta tus hijos ya te quieren demandar. Y cada uno quiere hacer lo que se le da la gana. Pero quiero decirte algo, hijo, hija, siervo de Dios. En el reino de los cielos no es así. Tenemos un Dios que nos corrige, tenemos un Dios que nos confronta, tenemos un Dios que nos dice, ¿qué haces aquí? Amén. A lo mejor tu mujer no te puede corregir. Debería corregirte, por ahí dice la pastora. Pero Dios sí tiene el poder de corregirte. Y Él quiere que nosotros seamos gente con un corazón ministrable, con un corazón corregible. Él quiere nuestro crecimiento espiritual. Y nuestro crecimiento espiritual se mide por la capacidad que tenemos de querer intentarlo, de querer corregir los errores que hemos cometido en el pasado, con amor, con dirección de Dios. Le decimos a nuestros hijos, a nuestros subordinados, le decimos a la gente que está cerca de nosotros, usted me tiene que hacer caso a mí, porque yo soy el jefe, yo soy el boss, yo soy tu padre. Oye, tu cuarto, ¿por qué está así tu cuarto? Digo, alguien está escuchando por ahí, ¿verdad? En una iglesia muy, muy lejana, ¿verdad? Por ahí veo caritas sonriendo. ¿Y cuándo me va a hacer caso a mí? Te dice Dios. Usted le dice a su hijo, oye, eres campeona de tiro, pero no de tiro de arco, eres campeona de tiro de cuarto. Pero Dios te dice hoy, ¿y tú cuándo me vas a hacer caso? Usted le dice a su hijo, organice ese cuarto. Dios le dice al padre, ¿y cuándo vas a organizar el reguero de tu corazón, papá? Tiende esa cama, arregla ese desorden. Y Dios nos dice hoy,
¿Cuándo vas a dejar esa relación extramarital? Regañamos a nuestros hijos por cosas mínimas, pero no dejamos que Dios nos regañe y arregle las cosas grandes que aún tenemos, que aún vivimos. Déjate corregir por Dios. Dios le tuvo que enseñar a Elías, el gran profeta Elías, que se dejara corregir por él. ¿Te puedes imaginar el carácter de Elías? Te lo decía hace un momento. Se necesita brazo para matar a 400 que adoraban a los Baales. Yo no sé qué hubiera hecho si fuera Elías. Bueno, creo que no hubiera salido corriendo, pero sí es complicado matar a 400. ¿O qué harías tú? ¿Qué hubieras hecho tú? Oigan, váyase por su casa, váyase para su casa ya o los voy a degollar. No. Seguramente no. Elías sabía cumplir órdenes. Y el gran Elías tenía un gran carácter. Él no era cualquiera. Es más, el rey de Israel le hablaba de tú a tú. Al rey de Israel le dijo, no va a llover en 3 años. Y en 3 años no llovió. Ese era el Elías del cual te hablo. Y muchas veces tenemos un Elías en casa. Muchas veces nosotros mismos somos un Elías. Pero no nos dejamos ministrar por Dios. Elías ahora está encuevado como un niño. Escúchame, hermano. Dios permite esas crisis en tu vida, en nuestras vidas. Y lo permite para vernos en un espejo, demostrarnos que no somos tan fuertes como nos creemos. ¿Has visto llorar a un hombre? ¿Lo has visto llorar cuando te has imaginado que jamás lo ibas a ver llorar? Duro, cruel, despiadado, grosero, prepotente, soberbio. ¿Lo has visto llorar? Sí. Ese era el gran Elías. Dios permite esa crisis en nuestra vida para vernos en un espejo, demostrarnos que no somos tan fuertes como nos creemos. Y cuando estamos en la crisis nos volvemos tan niños que necesitamos que alguien nos corrija. Bendita Amén. prueba. No sé qué estés pasando hoy, pero es necesaria esa prueba en tu vida. No sé qué desierto estés pasando hoy, pero es necesario ese desierto en tu vida. Bendita prueba. Donde Dios nos lleva es para que entendamos que no depende del que quiere o del que corre, sino depende de Dios Altísimo. Amén. Amén. Depende de Dios, que es el que tiene gracia, que tiene misericordia por ti, que tiene misericordia por nosotros. De eso depende, mi hermano. No te alejes de Dios. Cuando quieras desistir, te voy a dar estos consejos, estas sugerencias. Escucha la voz de Dios. Elías escuchó la voz de Jezabel. Elías escuchó la voz de Satanás. Elías escuchó la voz propia de él mismo. Sabio en su propia prudencia. De último escuchó la voz de Dios. El tiempo de Dios es perfecto, hermano. Amén. Tenemos un chip en la cabeza que si hay algo que me saca de mi zona de confort no es de Dios. Y Dios siempre tuvo que sacar al hombre de su zona de comodidad para cumplir el plan. Ese plan que tiene, y alguien tiene que escuchar esto hoy, este año. Dios te va a incomodar. Este año Dios nos va a incomodar. Amén. Amén. Y cuando Dios te incomode, mi hermano, míralo como algo nuevo y bueno para tu vida. Con esto termino. Dios no va a cumplir todas sus promesas desde el lugar de tu comodidad. Nunca lo hizo y nunca lo hará y nunca lo va a hacer. Te tiene que sacar de tu zona de confort. Así que sea lo que sea que estés pasando,
cualquier circunstancia, Dios aún no ha acabado su obra contigo. Dios sigue obrando milagros hoy. Y esta historia que te acabo de platicar de Elías, espero que te hayan servido para redarguirte, para confrontarte, pero sobre todo para que tomes decisiones. Esta es una palabra de fe, es una palabra de aliento, es una palabra de esperanza. Así que te animo a que salgas de tu zona de confort y compartas y ores por alguien hoy, esta mañana, hoy, esta tarde. Gracias, Señor, por permitirme declarar tu palabra con autoridad, pero con denuedo. Vamos haciendo círculos, mis hermanos. Con esto termino. Oremos los unos por los otros, porque Dios nos está llamando a orar los unos por los otros. Amén. 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 Gloria a Dios.